Hoy seguimos hablando del conflicto en Ucrania. Al principio de la guerra en Ucrania, Rusia esperaba que su poder naval, especialmente la flota del Mar Negro, fuera una importante ventaja estratégica. Rusia planeaba capturar ciudades como Mariupol, Odessa y Mykolaiv para obligar a Ucrania a luchar en dos frentes. Sin embargo, en realidad, la armada rusa no cumplió las expectativas y se convirtió en un factor ineficaz. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la armada rusa se enfrenta a tan serias dificultades? La verdad sobre el poder naval ruso. Antes de responder a esta pregunta, es importante profundizar en el nivel de poder que se supone que tiene la armada rusa. Después de todo, está luchando contra un país que no tiene armada propia. Así que no debería haber ninguna razón para que Rusia tenga tantos problemas en el agua. Para esa evaluación del poder, recurrimos a Global Firepower o GFP. Cada año clasifican a 145 países, utilizando más de 60 puntos de datos para determinar cuáles son los más poderosos del mundo. En 2024, Rusia ocupará el segundo lugar de la lista, y Ucrania el 17. Esto ya es una gran disparidad, pero el golfo en fuerza, al menos sobre el papel, solo se hace más grande cuando se empieza a profundizar en la armada de cada país. Según el GFP, se supone que Rusia tiene la armada más fuerte del mundo. Como mínimo, tiene la mayor con 731 activos navales, frente a los 104 de Ucrania. Rusia cuenta con 65 submarinos, lo que le otorga de nuevo el primer puesto en cuanto a volumen de activos, junto con 14 destructores, 12 fragatas y 83 corbetas. En cuanto a Ucrania, no tiene ninguno de esos tipos de buques. Prácticamente carece de buques de guerra. Y su armada se compone principalmente de patrulleras y un puñado de buques de guerra antiminas. Incluso en esos frentes, Rusia está muy por delante. Tiene 122 patrulleras frente a las 33 de Ucrania y 47 buques de guerra de minas frente a los 3 de Ucrania. Sin embargo, Rusia no solo no está ganando la batalla en el Mar Negro, sino que está perdiendo tantos buques que su armada se ha vuelto ineficaz. La flota, que cuenta con entre 60 y 80 barcos y 500,000 efectivos, ha sido destrozada por un ataque tras otro de Ucrania, que afirma haber eliminado alrededor de un tercio de la flota desde febrero de 2024. Para entender lo sustancial que ha sido este golpe a la estrategia naval de Rusia, vale la pena examinar cada uno de esos ataques en orden. Primera derrota. Primero fue el Moskva, un crucero de misiles guiados de clase Slava que Ucrania destruyó en abril de 2022, utilizando un par de misiles Neptune, con más de 4 metros de largo y capaz de transportar una ojiva explosiva de 149 kilogramos. El Neptune puede dispararse desde tierra y recorrer hasta 299 kilómetros antes de detonar sobre un objetivo. Se trata de un indicio de la estrategia general de Ucrania frente a la flota rusa del Mar Negro. En lugar de intentar enfrentarse a los buques de guerra rusos con lanchas patrulleras, simplemente les dispara con misiles desde la costa del país. Derribar un crucero de la clase Slava como el Moskva fue una gran victoria para Ucrania. Con el hundimiento de ese barco, se produjo la pérdida de un buque que transportaba 64 misiles tierra-aire, o SAM, S-300 PMU Favorite, así como un lanzador retráctil SIF-122 capaz de disparar misiles 9M33M. Rusia intentó restar importancia a la pérdida de este buque. Afirmó que Ucrania no lo había hundido en absoluto, sino que el Moskva resultó dañado debido a un incendio provocado por la detonación de su munición al disparar contra Ucrania. Eso, combinado con las condiciones tormentosas del Mar Negro, provocó su hundimiento. No pasaría mucho tiempo antes de que Ucrania revelara que eso era mentira. En mayo de 2022, Ucrania utilizó drones Bayraktar, fabricados en Turquía, y que se han convertido en una especie de emblema de la resistencia ucraniana, para destruir un trío de patrulleras rusas de la clase Raptor y dañar otras dos. Aunque estos barcos no tienen la capacidad de lanzamiento de misiles de la clase Slava, son buques de alta velocidad que se utilizan para cortar los intentos de sabotaje y llevar a cabo misiones de búsqueda y rescate. Con ellos fuera de juego, Ucrania consiguió eliminar algunos buques de apoyo vitales de la flota del Mar Negro. Los ataques continuaron. Más o menos al mismo tiempo que eliminaba estos buques, empezaron a aparecer informes de que Ucrania había conseguido hundir el buque Saratov de clase Tapir. Los próximos ataques. Decir cierto,
Se trataría de otro gran ataque para Ucrania, ya que la clase Tapir es un enorme buque de desembarco capaz de transportar 1,000 toneladas de carga y entre 313 y 440 soldados, junto con unos 50 vehículos, a la costa ucraniana. También transporta 24 misiles SAM, junto con un lanzacohetes A-215 de 40 tubos y 160 cohetes. Una vez más, Rusia no quiso confirmar el hundimiento, al menos hasta marzo de 2023, cuando finalmente admitió la pérdida. Los informes sugieren que Ucrania eliminó este barco con un misil balístico Tochka-U de la era soviética, un arma soviética para destruir un barco soviético. Con la pérdida del Saratov, Rusia perdía también uno de los buques más importantes que tenía para desembarcar tropas en el sur de Ucrania, lo que significaba que cada vez tendría más dificultades para crear el segundo frente meridional que esperaba para debilitar al ejército ucraniano. Las pérdidas siguieron llegando. En mayo de 2022, también se destruyó una lancha de asalto 0210 BK-16E, que es otro buque de apoyo diseñado para ofrecer apoyo de fuego durante los desembarcos costeros, así como para participar en misiones de rescate y antisabotaje. A esto siguió, en junio de 2022, el hundimiento del remolcador de rescate Vasily Beck, en cuyo hundimiento intervinieron un par de misiles Harpoon y que quedó documentado en un video que supuestamente mostraba el ataque. Así pues, a finales de junio, Ucrania ya había hundido un importante buque de desembarco, varios buques de apoyo rusos y un crucero de misiles. Durante los meses siguientes, Ucrania pareció calmarse. Entonces llegó octubre de 2022, trayendo consigo el hundimiento del Ivan Golubets en un ataque contra el buque, mientras estaba atracado en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Ucrania informó del uso de 9 vehículos aéreos no tripulados, o UAV, junto con 7 drones marítimos, que son esencialmente pequeños barcos que realizan ataques kamikaze contra buques más grandes. Ahí radica otro indicio de la evolución del enfoque que Ucrania estaba adoptando con la armada rusa. Además de disparar a la flota del Mar Negro con misiles, utilizaba drones aéreos y acuáticos, sin pilotos, es decir, sin riesgos de mano de obra, para atacar a los buques rusos. A estas alturas, Rusia había ralentizado drásticamente cualquier operación en el Mar Negro. Su temida flota apenas estaba presente, lo que significaba que Ucrania ya no podía hundirlos. Pero Rusia tampoco podía utilizar su flota para ejercer presión o crear un frente sur en Ucrania. Estrategia y situación de los barcos. Pasaría casi un año antes de que Ucrania reclamara otro barco de la flota. En septiembre de 2023, Ucrania volvió a utilizar drones Bayraktar, esta vez en un ataque contra una patrullera del Proyecto 640, que provocó su destrucción mientras el buque descargaba carga. A ese ataque le siguieron rápidamente otros 3 buques de desembarco rusos, el Minsk, el Olenigorsky Gorniak y un buque sin nombre. Los 3 eran buques de la clase Rapucha que, aunque más pequeños que el Saratov, eran capaces de desembarcar 500 toneladas de carga y hasta 340 soldados en las costas de Ucrania. El Olenigorsky Gorniak y el buque no tripulado resultaron dañados, pero se pudieron salvar. En cuanto al Minsk, no se hundió, pero sufrió daños tan graves que su reparación no sería rentable para Rusia. Así que tuvo que asumir otra pérdida, en la que Ucrania volvió a utilizar misiles de crucero. Un par de meses después, Ucrania derribó aún más buques de desembarco rusos. En ese incidente, volvió a utilizar drones para derribar un par de pequeños buques de desembarco de la clase Surna, uno de los cuales quedó totalmente destruido y el otro sufrió graves daños. En noviembre de 2023 también se atacó al Askold, un crucero de misiles de crucero de clase Karakut, capaz de disparar misiles Caliber y Onyx. Y ese mismo mes se dañó una lancha de desembarco de clase Ondatra. Esa lancha de desembarco volvió a ser objetivo de los barcos teledirigidos kamikazes de Ucrania. ¿Quién necesita una armada cuando se pueden enviar naves no tripuladas a destruir barcos enemigos? Diciembre trajo consigo el hundimiento del Novichokazk, otro buque de desembarco de la clase Rapucha que se cree que llevaba 77 marineros a bordo en el momento de su destrucción. El Ivanovets le siguió en febrero de 2024. Se trata de otra corbeta de clase Tarantul 3, que podría haber participado en ataques con misiles a lo largo.
de la costa ucraniana si Ucrania no hubiera utilizado drones navales Magura V5 para destruirla por completo. Y Ucrania ha seguido así a medida que nos adentrábamos en 2024. En febrero también se hundió otro buque de desembarco de clase Rapucha, el Sazakunikov, utilizando drones Magura V5. Y el mismo dron también fue responsable del hundimiento de una gran patrullera llamada Sergei Kotov un mes después. En marzo, Ucrania también dañó el Yamal y el Azov, otros buques de desembarco de la clase Rapucha, en un ataque contra los buques mientras estaban estacionados en Sebastopol. Un buque de desembarco anfibio llamado Konstantin Olshansky también fue destruido en un ataque con misiles en marzo de 2024. Por último, está el Ivan Kurs, votado en 2017. El buque forma parte de la iniciativa rusa de buques de inteligencia, Proyecto 18 Chiopov 280, y contiene un radar de navegación MR-20-313 que Rusia habría utilizado para rastrear los drones de Ucrania si el buque no hubiera sido dañado en un ataque con misiles en abril de 2024. Entonces, ¿dónde deja todo esto a la flota del Mar Negro? Francamente, la flota que se suponía iba a desempeñar un papel tan fundamental en la guerra ha quedado prácticamente inutilizada. Ucrania ha hecho un excelente trabajo apuntando a los buques de desembarco de la flota, reduciendo constantemente su capacidad para desembarcar tropas en el sur de Ucrania. También ha eliminado varios buques de guerra, incluidos cruceros de misiles, que podrían haber asolado la costa ucraniana, junto con una serie de buques de apoyo, para dificultar aún más las operaciones de la Armada rusa en el Mar Negro. Dañar el Ivan Kurs fue otro golpe importante. Cuanta menos inteligencia pueda reunir Rusia en el Mar Negro, peor será su capacidad para hacer frente a los constantes ataques de drones y misiles de Ucrania. Destruir un buque que también tenía capacidades de guerra electrónica es solo la guinda del pastel. Desde el punto de vista táctico, Ucrania ha salido ganando. Los drones y los misiles han demostrado ser una defensa digna contra una poderosa fuerza naval rusa. Aún así, surgen algunas preguntas sobre la armada rusa tras estos ataques. La flota del Mar Negro cuenta con un máximo de 80 buques, aunque es probable que la cifra se acerque más a los 60. La armada rusa cuenta con casi 750 activos. ¿Por qué no envía tantos buques al Mar Negro que abrume las defensas ucranianas por puro número? Al fin y al cabo, ese es el enfoque que está adoptando en tierra, donde parece que Rusia solo está ganando terreno porque es capaz de reemplazar rápidamente a los cientos de miles de soldados que ya han resultado heridos en la guerra. Seguramente el objetivo de tener una armada tan grande es evitar situaciones en las que pequeños contingentes de barcos puedan ser eliminados uno a uno. Influencia turca. Rusia lo haría si no fuera por la única cosa que se interpone en su camino: Turquía. Desde los tiempos del Imperio Otomano, la simple geografía ha dado a Turquía la mayor influencia sobre el Mar Negro. Esto se debe a que el país supervisa tanto los Dardanelos, que conectan el Mar de Mármara con el Mar Egeo, como el Bósforo, que une el Mar de Mármara con el Mar Negro, en conjunto. Estos dos pasos se conocen como los Estrechos Turcos, y son la única vía de entrada de cualquier barco al Mar Negro desde el Mediterráneo. Durante siglos, los Estrechos Turcos ofrecieron a Turquía un control prácticamente total sobre el Mar Negro, transformando esencialmente la masa de agua en un lago turco. Esto empezó a cambiar en el siglo XX. Aunque Turquía seguía controlando sus estrechos vitales, la creciente influencia soviética a raíz de la Convención de Montreux de 1936 dio lugar a un acuerdo que regulaba el paso de barcos al Mar Negro. La Unión Soviética ganó influencia en el Mar Negro, por lo que presionó a Turquía para que cediera al menos parte de su propiedad del estrecho turco. Esa presión llevó indirectamente a Turquía a formar parte de la alianza con la incorporación de Rumanía y Bulgaria a dicha alianza en 2004, reforzando el control turco sobre el paso al Mar Negro, basado en su propiedad de los vitales estrechos. ¿Dónde deja todo esto a la armada rusa en la guerra contra Ucrania? Es incapaz de reabastecer la flota del Mar Negro con nuevos buques, como informa GIS. Turquía decidió cerrar el estrecho turco al tránsito de buques militares que no tienen el Mar Negro como su base. Así que la flota del Mar Negro podía ir y venir a su antojo, aunque era poco probable que se marchara, dado que estaba luchando contra Ucrania.
pero el artículo 19 de la Convención de Montreux prohíbe el paso de otros buques rusos. Turquía puede incluso alegar neutralidad en este caso, ya que ha denegado el paso a todos los buques militares, no solo a los rusos. En palabras de un alto funcionario estadounidense, la medida de Turquía es una contribución muy importante a la seguridad de Ucrania, ya que básicamente suspende el tráfico naval de entrada y salida del mar. La medida también plantea otro problema a Rusia. No solo no puede complementar la flota del Mar Negro con otros buques, sino que tampoco puede volver a sacar los buques estacionados en el Mar Negro. No hay escapatoria. Esos buques, que ya han demostrado su ineficacia en la guerra, son presas fáciles que podrían convertirse en víctimas de los ataques de misiles y aviones no tripulados ucranianos si se aventuran demasiado lejos en el Mar Negro. La Armada rusa se encuentra en una situación límite. Como señala GIS, Rusia podría intentar presionar a Turquía para que vuelva a abrir el estrecho a los vehículos militares. Pero si eso ocurre, los beneficios que se derivan de reforzar la flota del Mar Negro podrían quedar anulados por su movimiento, que también permitiría a la OTAN, a los aliados de Ucrania y a la propia Ucrania enviar buques al mar. No es demasiado descabellado pensar que uno de los muchos aliados de Ucrania considere la posibilidad de donar buques a su armada para que pueda establecer una presencia más fuerte en el Mar Negro si se abre el estrecho turco. Mucho más probable es que Turquía se limite a mantener cerrado el estrecho, reforzando su control sobre el Mar Negro, al tiempo que se asegura de que la armada rusa no pueda atacar a Ucrania. Aún así, puede que Rusia tenga otras opciones. Por ejemplo, el Mar Báltico podría ofrecer una ruta hacia Ucrania. Flota del Báltico. Después de todo, el puerto ruso de Kaliningrado se abre al mar y Rusia mantiene una flota del Báltico de unos 43 buques. Sin embargo, al igual que los muchos barcos rusos que no pueden entrar en el Mar Negro, la flota del Báltico está esencialmente aislada de los combates. Esto se debe a que el exclave ruso de Kaliningrado está rodeado por aliados ucranianos, Polonia al sur y Lituania al este. Ninguno de los dos está dispuesto a permitir que Rusia transporte tropas a través del Mar Báltico a Ucrania o, lo que es más importante, a Bielorrusia, a través de la brecha de Suwalki. El estallido de la guerra ha provocado el cierre total de esa brecha, que permite el paso del Mar Báltico a Bielorrusia. Esto es importante porque Bielorrusia es aliada de Rusia y ya ha sido utilizada por Moscú como punto de lanzamiento para su invasión terrestre de Ucrania. Ahora no puede acceder a ese estado amigo a través del Mar Báltico, con lo que la flota del Báltico queda prácticamente inutilizada. La situación es tan grave que la Armada rusa ha renunciado básicamente a la idea de utilizar la flota del Báltico para presionar a Ucrania. Como informó Foreign Policy en septiembre de 2022, varios funcionarios de defensa afirman que Rusia básicamente ha retirado personal de esa flota para enviarlo a Ucrania como fuerzas terrestres. La propia flota del Báltico está prácticamente inactiva. En este punto, se puede ver por qué la Armada rusa está en serios problemas en términos de Ucrania. La flota del Báltico es tan inútil para Rusia contra Ucrania que está sacando marineros de los barcos para que sirvan en tierra. En cuanto a la flota del Mar Negro, que se suponía iba a dominar la masa de agua en la que estaba estacionada al tiempo, quedaba a Rusia la capacidad de desembarcar soldados y llevar a cabo ataques con misiles. Se está reduciendo mes a mes. Un tercio de esa flota ya está destruida o dañada. No puede ser reforzada debido al control de Turquía sobre el estrecho turco. Y tampoco puede escapar del Mar Negro debido a que esos estrechos están cerrados a los buques militares en ambas direcciones. Rusia también parece haber calculado mal estratégicamente. No esperaba que los ataques con drones y misiles de Ucrania devastaran sus barcos, probablemente porque Rusia creía que ganaría la guerra en poco tiempo. Todo esto explica por qué la Armada rusa se encuentra en serios problemas en una situación concreta. Futuro de la Armada rusa. Desafíos de la flota del Mar Negro. Pero, ¿qué hay del futuro? Por desgracia para Rusia, el futuro parece casi tan sombrío como la situación en la que se encuentra en el Mar Negro. Puede parecer una afirmación extraña dado que Rusia ha proclamado muy públicamente que va a reforzar su armada en 2024. Este año tiene previsto recibir 12 nuevos buques de guerra, junto con una flota de 38 embarcaciones más pequeñas. A todas luces, la Armada rusa, ya de por sí numerosa,
está creciendo. Los 12 nuevos buques de guerra son 10 más de los que recibió en 2023, y aproximadamente el doble de la cantidad que construyó por año de media durante la década de 2010. Pero hay un problema. Más no significa mejor con estos buques de guerra, como informa el diario británico The Telegraph. En junio de 2024 señalaba que, exceptuando la construcción de submarinos, los nuevos buques que entran en la Armada rusa son más ligeros y están peor armados que los anteriores. Peor aún, puede que esos buques más pequeños ni siquiera sean fiables. Esto se debe a que Ucrania era el principal proveedor de motores marítimos de Rusia, antes de que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera lanzar su operación militar especial. Al cortarse naturalmente ese suministro, Rusia se ha visto obligada a improvisar sus propios motores, que apenas tienen potencia suficiente para propulsar los buques más pequeños. Aunque puede que no sea el peor enfoque del mundo cuando se trata de una armada, sobre todo teniendo en cuenta que la armada más grande es la que tradicionalmente gana en las batallas marítimas. Está construyendo mayores cantidades de buques más pequeños. Eso es un problema cuando se trata de tonelaje, que es una medida de la cantidad de agua que desplaza una armada. En términos generales, cuanto mayor es el tonelaje, más grandes y potentes son los buques, lo que significa que una armada puede tener menos buques que un enemigo, pero seguir teniendo ventaja gracias a su elevado tonelaje. La US Navy ofrece un ejemplo perfecto de ello. En términos de activos navales, EU tiene 470, lo que la convierte en la cuarta armada más grande del mundo en lo que se refiere a número de buques. Esta cifra la sitúa por detrás de Rusia, que ocupa el primer lugar, y de China, que ocupa el segundo, con 730 buques. Sin embargo, la armada estadounidense se considera mucho más fuerte que la china, porque sus buques desplazan un total de 3,6 millones de toneladas de agua, frente a los solo 2 millones de la armada china. Mayor tonelaje significa buques más grandes, lo que implica tripulaciones más numerosas, más armamento y mayor protección contra misiles enemigos. A la armada rusa le va aún peor. En 2019, su enorme armada solo desplazó 1,21 millones de toneladas, menos de una séptima parte de la armada estadounidense. Parte de esto se debe a su enfoque en los submarinos por delante de los buques de superficie, aunque Estados Unidos prácticamente iguala a Rusia en ese departamento. Y lo que es más revelador, Rusia prefiere construir buques de superficie más pequeños para disponer de más medios en el mar, solo que esos medios no se acercan a la potencia de sus rivales. Hemos visto el impacto de este enfoque en Ucrania. Muchos de los ataques ucranianos con misiles y drones contra buques de guerra y de desembarco rusos han funcionado tan bien porque esos buques son susceptibles debido a su tamaño. Así que tener más barcos no significa mucho si no pueden resistir los ataques. En un artículo de marzo de 2023, la Fundación Jamestown también señala que el enfoque estratégico de Rusia en materia de construcción naval no es el adecuado. Además de centrar su atención en los submarinos, con la construcción de buques pequeños a gran escala, destinados a proyectar poder en lugar de ejercerlo, la armada rusa se dispersa demasiado con los proyectos de construcción. El informe señala los resultados fiscales de 2022 de la empresa estatal United Shipbuilding Corporation, según los cuales obtuvo unos ingresos de $550 millones ese año, pero aún así registró unas pérdidas de varios cientos de millones de dólares. Esto se debe a que la organización está trabajando en muchos buques diferentes a la vez, todos los cuales están experimentando retrasos en su construcción debido a la falta de acceso a los materiales necesarios para construirlos. Es aquí donde empezamos a ver el impacto de las sanciones occidentales en la armada rusa. Todo esto se suma a una armada que no consigue aumentar su poder, a pesar de que está recibiendo más buques. Lo que está recibiendo son buques de guerra más pequeños y menos potentes que los que está perdiendo. Así que aunque la armada rusa crezca en número, suponiendo que eso ocurra dada la eficacia de las tácticas de Ucrania en el Mar Negro, seguirá saliendo de la guerra de Ucrania con una armada más débil que la que tenía cuando entró. Y es una armada que solo se debilitará en comparación con la de Estados Unidos y sus rivales de la OTAN si sigue por el mismo camino. Es una armada que se debilitará aún más gracias a otro problema endémico: la corrupción. La corrupción.
Una de las principales razones por las que la Armada rusa se encuentra en el lamentable estado en el que se encuentra actualmente es que las personas encargadas de hacerla más fuerte se están llenando los bolsillos. Esa es la conclusión de Action on Armed Violence, o AOAV, que publicó un artículo en agosto de 2023 en el que se hablaba de las profundidades de la corrupción dentro del ejército ruso. Al hablar de la armada del país, mencionaba el programa estatal de armamento, que Rusia tiene en marcha para revitalizar su armada de modo que alcance un nivel de fuerza similar al que tenía durante la era soviética. Sin embargo, gran parte del dinero que se destina a ese fortalecimiento simplemente no va a donde debería. Por ejemplo, pocas semanas antes del hundimiento del Moskva en el Mar Negro, un oficial de la Marina rusa fue detenido junto a 2 ejecutivos contratados. ¿Sus delitos? Desviar 622 millones de rublos, aproximadamente $7,9 millones, de un proyecto destinado a mejorar los misiles navales rusos entre 2012 y 2014. Caravanserai, un sitio web de noticias extranjero, profundiza en ese caso, señalando que el oficial naval, el capitán de primera Igor Sopranovich, había hecho caso omiso de una lista de contratistas aprobados para elegir a una empresa desconocida para el proyecto. Valery Klotchuk, director del Centro de Análisis Público VESA y analista político, afirma que se trata de un esquema ruso clásico. Se crea una orden de contratación para una persona concreta. Se ejecuta, se paga con cargo al presupuesto y luego viene el soborno. Estos problemas han plagado el programa estatal de armamento. Como destaca la AOAV, hasta ahora el programa ha conseguido entregar aproximadamente 1/3 de las fragatas que prometió, junto con solo 1/5 parte de las corbetas que debía entregar a la Armada. La corrupción, combinada con la burocracia, ha atascado los engranajes de la maquinaria naval rusa. El dinero se malgasta. El mantenimiento no se lleva a cabo y, en muchos casos, los pedidos simplemente no se cumplen. El resultado es una armada que no solo tiene serios problemas en Ucrania, sino también un futuro muy poco prometedor. En el peor de los casos, los días de Rusia como potencia naval líder están a punto de terminar. Después de todo, incluso tener la armada más grande del mundo no significa mucho si los barcos no son adecuados para su propósito. Gracias por vernos. Aunque Rusia esperó en su día que su armada marcara la diferencia en la guerra de Ucrania, la realidad ha mostrado graves fallos y limitaciones. Esto no solo afecta a la situación actual, sino que también deja problemas a largo plazo para Rusia. ¿Qué opinas sobre el futuro de la armada rusa? Deja tus comentarios a continuación y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perder